que tenemos que ser muy respetuosos con los tiempos de otra persona, ¿vale? Ok, estamos grabando. Bueno, bienvenidos a su segunda sesión de Filosofía del Derecho. Ya la sesión pasada estuvimos platicando de algunas cosas interesantes sobre nuestra materia, algunos lineamientos sobre los que vamos a estar, ay, la pela, vamos a estar trabajando y quiero hoy ya que empecemos de lleno con los temas, no sin antes unos cuantos anuncios parroquiales. Como ustedes pueden ver, las clases se quedaron para los días sábados a las 9 de la mañana. Ya desde hace un par de días les puse yo el horario en el clúster, así que bueno, se supone que ya tendrían que haber visto esto y sobre todo estar aquí. Eh, la asistencia no es obligatoria, pero sí es necesaria. Pues no somos niños de primaria para que nos estén diciendo qué debemos de hacer y qué no, ¿vale? La otra cuestión es sobre sus trabajos. En general fueron muy buenos textos. Sin embargo, sí tengo ahí muchísimas críticas respecto a la redacción y a la ortografía. Y me preocupa mucho porque desde hace algunos módulos he estado viendo cierto cambio en los alumnos respecto a su redacción y a su ortografía. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno está acostumbrado a que haya ciertos errores en los muchachos a la hora de redactar y de sus faltas de ortografía. Sin embargo, en esta ocasión me pareció, o sea, estos últimos módulos me pareció muy interesante porque no he tenido ese tipo de problemas. Sí, han estado escribiendo muy bien, sin faltas de ortografía, sin ningún tipo de problemas. Sin embargo, me causa otra vez sorpresa porque ustedes están escribiendo como están escribiendo cuando los otros compañeros, de hecho el módulo que acabo de dar, que fue epistemología jurídica, me parece, tenían una gran redacción todos. Cuando dices uno, dos, bueno, un poco de suerte he tenido, pero era la mayoría, o sea, casi todos, ¿no? Solo un chiquillo que ahí se le iba un poco la olla. Pero sí es importante, por favor, que tengan mucho cuidado porque con ustedes sí ya he visto muchísimos errores ortográficos y de redacción y que me preocupa mucho por una cosa principal. Los juicios orales todavía están empezando. El nuevo sistema de justicia, bueno, no, el sistema de justicia penal acusatoria que se implementó hace un par de años apuesta más por la oralidad y por la rapidez. Sin embargo, eso no quiere decir que descuidemos nuestra ortografía y redacción. Sí, todavía como abogados van a ustedes a estar utilizando muchísimos textos, así que es... Ay, Dios mío, es que tengo alergia así, no sé qué hay en el ambiente. Ay, Dios. ¿Qué les decía? Sí, entonces es muy importante que sigan teniendo mucho cuidado con su ortografía y con su redacción. Sí les va a costar algunas penalizaciones porque son cosas que no podemos fallar, son cosas en las que tenemos que poner muchísima atención, ¿vale? Así que cuidado, redacción, ortografía, dos partes importantes, el resumen de la sesión y por otro lado, su opinión. Para mí lo más importante es la opinión, ¿ok? Hay que entregarlas a tiempo, por ahí muy pocas personas me las entregaron a tiempo, algunos se llevaron sus penalizaciones correspondientes y bueno. Perdón, es que no sé qué hay en el ambiente. Yo tengo muchas alergias. Bueno, vámonos entonces, otros avisos parroquiales, nos quedamos los sábados a las 9 de la mañana. Eh, Nada más, eso es todo, ¿ok? Nos vamos a nuestras presentaciones.
Ok. Y estamos en filosofía del derecho. Vale, perdón. Ay, una disculpa. Estamos en filosofía del derecho y vamos a observar que tenemos, ay Dios mío, que tenemos este problema, que es el problema de la verdad. Voy a abrirlo con presentaciones para que pueda yo escribir. ¿Por qué nos estamos entrando con el problema de la verdad? Teníamos algunos temas anteriores, pero sí me parece importante que veamos de lleno a Platón, que estudiemos un poco a Platón y ya después nos regresamos con los temas para tener mayor claridad en cuanto a la exposición, ¿vale? Así que, bueno, hablamos un poco de qué está pasando con Platón. ¿Quién es el señor Platón en lo que esto carga por completo? Como ya se los había platicado en la sesión pasada, la filosofía nace en el año 2800 con Tales de Mileto y con la pregunta de dónde viene todo, ¿ok? Todos estos señores filósofos se preguntan estas cuestiones, Tales de Mileto, Anaximandro, Heráclito, Anaxímenes, se hacen cuestiones fundamentales, se hacen esas preguntas fundamentales. ¿De dónde viene todo? Sí, esa es la pregunta principal de la filosofía en sus orígenes, porque después de tanto tiempo, después, conforme vaya avanzando la historia, esta pregunta va a cambiar. Tanto que hay quien dice que ni la filosofía sabe de qué trata ella misma. Y hay un poco de razón en eso. A veces nos cuesta entender de qué estamos hablando, pero es también de qué habla la filosofía, es un tema filosófico. Ya sé, puede sonar muy enredoso, pero nosotros vamos a ver solo algunos aspectos. Bueno, entonces, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Empédocles, Parménides, se hacen este tipo de preguntas. ¿De dónde viene todo? E intentan contestarlo a través de la razón. Sabemos que la diferencia de la filosofía con la religión y la mitología es que la primera intenta reflexionar, analizar, observar, criticar su entorno y dar razones lógicas, razonamientos lógicos, claros y distintos para explicar lo que ella misma quiere explicar, ¿vale? Ahora, si bien estamos hablando de un ejercicio lógico, razonable, interesante, fuerte, metódico, en sus inicios no lo era tanto, o al menos no nos puede parecer tanto, ¿sí? Aunque tenemos que tener en cuenta que este principio filosófico de dar razones lógicas es fundamental, es lo que va a cambiar por completo la historia de la humanidad. ¿En qué sentido? Pues en que vamos a dejar de explicarnos todo lo que sucede alrededor de nosotros a través de cosmología, ideas, mitos, cuentos, leyendas, etcétera, 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 ¿sí? Yo no he visto a un minotauro, por lo tanto no voy a hablar de un minotauro. Necesito dar razones lógicas, ¿sí? En la filosofía esto de hablar ya de razones lógicas, hablar de razones lógicas y no ya de cuentos, es conocido como el paso. ¿Okay? ¿No se ve? ¿No se ve? Sí. El paso del mitos al logos, del mito al logo, perdón, vamos a poner en singular. El paso del mitos a logos, ¿sí? Dejar de usar la fantasía para explicarnos la realidad por medio del logos, del razonamiento.
de la lógica, ¿ok? Bueno, hasta ahí vamos bien. Sin embargo, estos primeros filósofos llamados presocráticos, porque son anteriores a Sócrates, sí se lo explicaban con lógica, pero a lo mejor ahora no nos puede parecer tan lógico, ¿no? Claro, lo estamos viendo 2800 años después. Es decir, ¿eso qué tiene de lógico, maestra? Eso es más un cuento que nada. Bueno, vamos a decir aquí que lo importante es la participación, ¿sí? Lo importante es que lo hicieron y lo importante es que ellos fueron los pioneros, los primeros en hacerlo. Ok, sí, no hay nadie. Sigo siendo yo y mi espíritu. Eh, es que hay muchísima polvo, no sé qué hay aquí que me estoy muriendo de la alergia. Bueno, vamos a decir entonces que estos filósofos daban esta respuesta a la pregunta de cuál es el origen de todo y la daban a través de respuestas lógicas que eran, por ejemplo, para tales el agua. ¿De dónde viene todo? Y Tales decía el agua. El agua es vida, ¿no? Y luego Anaximandro decía el aire es vida. Anaxímenes el apeirón, lo indeterminado. Heráclito el fuego, Parménides el ser, Empédocles el átomo, fíjense qué importante. Hace más de 2500, 2600 años hubo un filósofo que sin tecnología, solo con el uso de la razón, llegó a determinar que la composición de absolutamente todas las cosas eran el átomos, partículas pequeñas indivisibles, y que la composición de las cosas dependía de qué tipo de partículas tenían y cuál era su tipo de unión. Esta persona, Empédocles, lo determinó solo con la reflexión. Y hace 200, 300 átomos, hace 200, 300 años se llegó al descubrimiento de que en efecto existe el átomo. Tal vez no sea la partícula más pequeña porque se descubrió que se puede romper y se pueden analizar otras cosas, pero es sorprendente cómo a través solo de un examen de reflexión, Empédocles llegó a esta conclusión, ¿ok? Así que vean que sí nos pueden parecer un poco inocentes estos pensadores, pero tienen muchísima razón. Ahora, el razonamiento de Tales de que todo viene del agua, pues, es realmente fantástico, ¿no? Realmente tiene ahí un punto de razón que no podemos quitarle, ¿ok? Bueno, continuamos. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, cuando, ay, perdón. Voy a silenciar mi micrófono porque tengo la nariz hecha. Ay, nuevamente una disculpa, pero les digo que tengo la nariz hecha un mar. No sé por qué se me está haciendo así tan... Bueno, sí, es que está la alergia tremenda. Por cierto, les cuento que ayer me pasó algo bien feo y es que se me antojaron unas quesadillitas, ya saben, ¿no? De estas sabrosas de 3x10. Y, y casi yo no como crema, pero a mi novio se le olvidó eso y las compró con crema. Entonces me las comí, pues estaban buenísimas. Y a los 20 minutos me empecé a llenar de granos. Horrible. De hecho, en la mañana todavía tenía un poco de irritación. Y ahorita estoy con las alergias, así que bueno, ha sido días complicados para mí. Y ahorita, ¿no? Pero en primavera es otro poquito. No salgo ni de mi casa porque es estarse muriendo de las alergias, espantoso, pero bueno. Eh, Todos estos filósofos presocráticos, antes de Sócrates, lo que hacían era reflexionar en torno a la naturaleza, ¿sí? Son conocidos también como filósofos de la fisis.
que reflexionaban en torno a lo que les rodeaba. Reflexionaban sobre lo que existe fuera de ellos mismos, ¿sí? Pero en un momento dado nace un ser humano que va a venir a cambiar por completo la historia, no solo de la filosofía, sino también de la humanidad. Sócrates es un hombre ya grande que anda vagando por el mundo con una sola misión, conocer. ¿Sí? Él mismo se reconoce como una persona ignorante que tiene un ardiente deseo por conocer. Él desea conocer y como él mismo se reconoce como una persona ignorante, plantea el hecho de que tiene que ir con los sabios de la época para conocer. ¿Sí? Ahora, esta actitud que vamos a llamar la ignorancia docta es fundamental para nuestra existencia, no solamente para la historia de la filosofía, sino para nuestro ejercicio profesional como abogados y también para nuestro ser en la vida. Es fundamental aplicar una ignorancia docta, vamos a ponerle así. Ignorancia docta. Voy a subir este cuadrito, hacerlo grandecito y bonito, para que a ustedes les den ganas de estudiar. Vamos a ver si le podemos poner algunas viñetitas, sí. Aquí están. No, 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 viñetas, viñetas. Ok, vale, ahí está. Eh, ¿En qué consiste la ignorancia docta? Se preguntarán ustedes. Pues básicamente se trata de reconocer nuestra propia ignorancia. Y ustedes dirán, bueno, ¿eso qué tiene de novedoso? Pues que para saber, para poder adquirir una una actitud de conocimiento, no sé si me explico, un deseo de conocer, ¿sí? Uno tiene que aceptarse a sí mismo como ignorante, ¿vale? Uno tiene que decir, yo soy un ignorante y a partir de ese reconocimiento de la ignorancia es que vas a decir, a ver, sí estoy bien tonto, sí estoy bien burrillo, pero no me quiero quedar aquí. Claramente puede pasar lo contrario, ¿no? Soy un burrito y mira, ay, voy a hacer pereza, no voy a ir a clases, no voy a entrar a mi clase de filosofía del derecho a las 9 de la mañana, qué pereza, y me voy a quedar en mi camita tapadito, ¿sí? Podemos hacer eso, reconocer que soy un ignorante y vivir con eso. Y mira, está bien, nadie juzga, si eso te gusta, excelente. Pero la cuestión aquí es que Sócrates dice, no, yo no quiero vivir como un ignorante toda mi vida. Por el contrario, yo quiero conocer. Por eso se le llama ignorancia docta, porque a partir del reconocimiento de tu propia ignorancia, uno adquiere la actitud, el deseo de conocer, de saber aún más. Soy un burrillo, ya no quiero serlo.
Así que voy a ir con todas las personas, con todos los sabios de la época, a que me iluminen, a que me den un poco de su luz para ver si esta ignorancia tan grande se me borra por lo menos unos momentos. Una de las frases más famosas de Sócrates es, esto lo han escuchado mil veces, yo solo sé. Este solo antes llevaba acento, pero ella dijo que solo ya no se acentúa y bueno, uno dice, "Osh, yo solo sé que no sé nada". Y eso en un principio nos parecía gracioso y nos parecía, ay maestra, qué tontería tan más grande, pero en realidad lo que podemos ver es que posee un grado de dificultad y de compromiso nociológico slash ético bastante interesante. A la partir, a partir de que yo admito mi ignorancia, es como yo me puedo abrir a los demás conocimientos. Yo no sé si ustedes se han encontrado, seguramente sí, porque pululan por todas partes, estos tipos de personajes que se dicen a sí mismos sabios, que se creen poseedores del conocimiento absoluto y que tienen una actitud bastante pedante. ¿Sí? Yo ya sé todo, yo ya soy una eminencia en el derecho, soy una eminencia en la filosofía, porque los hay en la filosofía, válgame el cielo. Soy una eminencia en las matemáticas, no puedo aprender de nadie. Fíjense, me tocó con un alumno en una materia de educación, estaba dándole clase a los profesores. Esto fue hace como 5 años. Resulta que se implementó la reforma educativa, que por cierto López Obrador tiró. Se implementó la reforma educativa y les pedían ya que todos los maestros tuvieran un título o por lo menos estuvieran estudiando la carrera. Así que entraron muchísimos profesores a las universidades en las que yo estaba trabajando y bueno, pues lo que querían era estudiar y tener el título para no perder su plaza. Resulta que ese año pues tuve muchísimos profesores y claro, yo tenía 24, 25 años, era una bebé y todos ellos llevaba yo estoy dando clases desde el 2010, o sea que en ese entonces llevaba 5 años dando clases, ya había terminado la maestría. Eh, ya estaba terminando la maestría, estaba en trámites al doctorado. Y resulta que yo llevaba 5 años dando clases, pero todos mis alumnos llevaban 10, 15, no, ni siquiera llevaban 10 años. Tenía de 15, de 20, de 30 años dando clases. No tenían el título, pero la experiencia estaba ahí. Y resulta que tenía yo un alumno de 60 y tantos años que en su presentación bastante interesante, pues fue como de, yo he sido director de primarias, de secundarias, de preparatorias, yo he sido director de zona escolar, he sido no sé qué, he sido Superman, he sido Batman y voy a protagonizar la próxima película del 007. Muy, muy bonito. Desde luego la actitud de uno como profesor, pues en mi caso siempre ha sido muy light, pero particularmente en ese sentido, porque sí, hay que decir la verdad, uno se siente abrumada, ¿no? ¿Qué les voy a enseñar a personas que llevan el triple de experiencia que yo? Así que decidí darle un enfoque completamente filosófico a la materia para enseñarles algo distinto, algo que fuera mío y que les pudiese aportar a su ya enorme experiencia y conocimiento. Así que empecé a hablarles de ética y educación y a ver filósofos, porque eso es lo que yo hago. Hablo de filósofos y bebo café. Bueno, pues ya está, ¿no? Les empiezo a dar las clases y a esa persona que fue Superman y Batman no le gustó. Y no le gustó porque dijo, yo no voy a estar aquí escuchando a una niña enseñarme cosas que ni al caso. Esto no se aplica en la educación, esto no sirve para nada, con permiso, me largo. Estuvo, me parece, en 2 clases, muy molón, muy molesto, muy pregunta y pregunta. Y yo, a ver, mijo,
Yo ya no te puedo enseñar nada en educación porque tú lo sabes todo, ¿sí? Porque su experiencia ha sido vasta, desde primaria, creo que desde kinder hasta preparatoria. Lo que yo quiero hacer es darle un enfoque más filosófico a la materia para poderles aportar algo. Y no quiso, no lo soportó y se fue de la materia. Lo más triste es que, como era muy amigo del director, le pasaron la materia, ¿no? Cuando yo estaba subiendo calificaciones, me di cuenta que él ya tenía 10. Me molestó muchísimo, pero uno no puede hacer nada al respecto porque era más fácil que me corrieran a mí que a él le quitaran su mal ganado 10. Uh-huh. Eh, no importa la experiencia, ¿qué es lo que les quiero decir con este recuento de los daños? Hashtag Gloria Trevi. Lo que les quiero decir con todo esto es que no importa la experiencia que tengas y lo muy 007 que seas, siempre hay que abrirse a nuevos conocimientos, incluso de niños pequeños. Yo sé que a veces les cuesta muchísimo a ciertas personas que ya ganaron premios, que ya son reconocidos mundialmente, que son casi Superman. Les cuesta muchísimo bajarse de su pedestal y abrirse a los conocimientos de alguien más, porque en el caso de este alumno es, ¿qué me vas a enseñar tú, mocosa? Que apenas vas, o sea, yo ya voy, vine, regresé y me volví a ir. Pero no podemos menospreciar a las personas ni por su edad, ni por su grado académico, ni por su condición religiosa, ni por su condición social, ni por su sexo, ¿ok? De todas las personas, podemos aprender bastante y es necesario aprender, ¿vale? Porque si nos abriéramos a las demás personas, no solamente podríamos cultivar un conocimiento mucho más potente, sino que también cultivaríamos algo que nos está faltando y que se nos perdió hace muchísimo tiempo, que es la empatía, el tener la capacidad de ponerse en los zapatos de otra persona, ¿ok? Así que a mí me gusta, sobre todo cuando doy este tipo de materias, que se vayan ustedes con conocimientos que no solo les ayuden a pasar un examen que, mira, hasta con los ojos cerrados lo puedes pasar, porque mis exámenes son muy fáciles, sino que se lleven experiencias que enriquezcan su propia vida y su propia experiencia profesional. Una de las primeras que les quiero dar es esta, la ignorancia docta, el reconocerse a uno mismo como ignorante, pero a partir de ello estar abierto absolutamente a lo que me diga la maestra de filosofía, el profesor de redacción, mi hijo, mi abuela, el cantinero, todo mundo, la señora de la limpieza, todo mundo posee en distintos grados conocimiento. Y hay que estar siempre abierto a lo que las otras personas me quieran y me puedan transmitir. Porque el conocimiento es oro, es un tesoro invaluable. Así que entre más me abra yo, más rico voy a ser, más rico me voy a convertir. Siempre desde una actitud de humildad. Básicamente eso es lo que nos quiere decir Sócrates con esta actitud. Y vamos a ver, bueno, ya les conté la semana pasada hasta dónde lleva esta actitud Sócrates. Esta actitud la vida, le cuesta la vida a Sócrates. Eh, bueno, pues creo que al final nadie se conectó. Sí, nadie. Bueno, una verdadera lástima. Pero yo solo, ay Dios, perdón, es que está muy fuerte el volumen. Sí, pues sí lo tengo al máximo, ¿cómo no me voy a morir? Yo solo sé que no sé nada, es la frase con la que se puede comprender con más claridad la ignorancia docta. El único conocimiento que poseo es el reconocimiento de mi ignorancia.
A partir de eso, vamos a conocer, ¿vale? Sócrates va al oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos le dice que hay que la persona más sabia de Grecia es él mismo, porque todos los demás sabios no tenían esta actitud, al contrario, tenían una actitud bastante sobradita, de conocimiento absoluto, ¿vale? Así que bueno, poco, un poco mal. Eh, para él, para Sócrates, la mayor o la pregunta más importante que se tiene que hacer la filosofía no era, no era para nada de dónde viene todo, como lo habían pensado sus anteriores amigos, los presocráticos o los filósofos de la naturaleza. Se les decía filósofos de la naturaleza porque reflexionaron en torno a un elemento natural, a la física. Eh, lo que hace Sócrates es decir, mira, no hay que preguntarnos por de dónde viene todo, cuál es el origen de todo. No, 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 no. Aquí lo más importante es preguntarnos por el hombre, por el ser humano mismo. Vamos a dejar atrás que si el agua, que Anaximán, no, 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 no. Se dice que Sócrates bajó la filosofía del cielo a la tierra. ¿Por qué? Porque los filósofos anteriores se preguntaban precisamente por estas cuestiones de la naturaleza y que de dónde vengo y de la física y shalala. Pero Sócrates dice, stop, párale a tu carro. ¿De qué me sirve saber de dónde viene todo si no sabemos qué somos? Y lo más importante, cómo debemos de comportarnos, porque somos seres que vivimos en sociedad. Inevitablemente necesitamos de los otros seres humanos para existir, ¿sí? De hecho, eso es muy griego. Los griegos consideraban que el ser humano solamente adquiría sentido y razón cuando vivía en sociedad, no cuando vivía fuera de la sociedad. La noción de individuo, de un solo ser por encima de la sociedad, es ya una concepción propiamente moderna que nace ahí por los 1600 con Descartes, 1700, 1800 propiamente en política. Pero, en Grecia y en filosofía y en política, desde luego, en esos momentos era más importante la vida en sociedad que la vida de un solo individuo. En este sentido, Sócrates dice, lo más importante es saber cómo tengo que comportarme yo en sociedad. No, no de, eh, los modales, no cruces la pierna, sonríe. No, no, no esa vida en sociedad, sino la vida en sociedad en cuanto a cómo puedo ser bueno o de dónde viene el mal. ¿Sí? Ok, bueno, hasta ahí todo bien. Para Sócrates, el conocimiento va íntimamente ligado a la ética. El conocimiento va ligado a la ética. ¿Por qué? ¿Por qué va ligado a la ética? ¿Por qué nos dice eso Sócrates?
porque para Sócrates el ser humano no puede actuar conscientemente mal. O sea, el ser humano no puede hacer daño de manera consciente. Vamos a decir que el ser humano, Rousseau lo dice claro y distinto, pero vamos a decir un poco que para Sócrates el ser humano básicamente necesita saber qué es el bien y qué es el mal para actuar. Y que en realidad el ser humano lo que quiere es actuar bien. Perdón. Siempre actúa de acuerdo a lo que él considera que está bien y que le puede traer felicidad. Y es ahí, en la noción de lo que es bueno y lo que es malo, donde puede estar el error. ¿Sí? Es ahí. A ver, recapitulando. El hombre siempre tiende a actuar bien. El problema básicamente es lo que él entienda por bien. Si llega a tener un conocimiento verdadero, claro y distinto de lo que es el bien, entonces va a actuar bien. Pero si desconoce lo que es el bien, entonces va a actuar mal. Ejemplo, César Duarte no, el otro, Javier Duarte, Javidú. Javier Duarte robó, le dio medicinas falsas a los niños con cáncer, saqueó la Universidad Veracruzana, tomó todo lo material que pudo y se fue volando. ¿Ok? Bueno, todos vamos a decir que actuó muy mal, sobre todo con los niños con cáncer. Que eso es terrible, terrible, es espantoso. Pero lo que Sócrates nos diría no es tanto que Javidú haya actuado con premeditación, alevosía y ventaja, sino que el problema de Javidú fue que para él el bien, su felicidad, era obtener todo el dinero posible. O sea, para Javidú el bien es el dinero. Y al luchar él por ese dinero, por ese bien, hizo cosas lamentables y tristes. No sabemos cuántos niños fallecieron por ese malentendido, ¿vale? Así que si Javidú tuviese una noción más clara de lo que es el bien, entonces hubiera trabajado de otra manera, ¿vale? Aquí la idea principal es qué entendemos por el bien. Y es algo que ustedes me van a decir ahorita. Tienen unos minutillos para explicarme qué entienden ustedes por bien. O si quieren, bueno, no. Voy por un poco de agua en lo que ustedes escriben qué entienden por bien. ¿Vale?
¿Ya quedó? Les voy a pedir que me la compartan en sus tareas, por favor. Y bueno, me imagino que tenemos diversas reflexiones y que alguna persona va a decir, pues el bien es lo que me convenga, ¿no? Pero claramente, si estamos hablando de vivir en sociedad, Sócrates pensaba en que el bien tiene que ver con no bien común, porque eso es algo de lo que no va a hablar él, pero sí convivir en paz con los demás seres humanos, ¿ok? Así que nosotros actuamos de mala manera por ignorantes, porque no sabemos qué es el bien. Si Javidú hubiese sabido qué era verdadero, qué era el bien y qué era el mal, o sea, que el bien no tiene que ver nada con los materiales, con la materia, ¿no? Con la riqueza, con el dinero. Por el contrario, que el bien tiene que ver con ayudar a los demás, eh, hubiésemos tenido una historia completamente distinta. ¿Vale? Eso es básicamente de lo que nos está hablando Sócrates, que actuamos mal por ignorantes, porque desconocemos qué es el bien, pero el hombre por tendencia natural tiende a buscar ese bien. Lo único malo es cuál es la idea de bien o de mal que se siembra a sí mismo, que tiene él mismo, ¿vale? Así que bueno, es muy importante que no perdamos de vista esto, sobre todo porque la noción de bien va íntimamente ligada a la de justicia y a la de verdad. Y son reflexiones que tenemos que hacer sí o sí en nuestra profesión como abogados, ¿ok? Sí es muy importante que tengamos esto muy, muy presente. Bueno, todo esto era una introducción breve, clara y concisa, como ustedes se dieron cuenta, para hablar de Platón, pero ya Platón es discípulo de Sócrates, ¿sí? Él era muy joven cuando lo conoció. Sócrates, digamos, tenía unos 60 y tantos años y Platón tenía 20 y tantos. Eh, pero la influencia de Sócrates en Platón va a ser muy evidente y va a estar muy, 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 muy presente en toda su filosofía. Platón, a diferencia de Sócrates, pues Sócrates no sabía nada, pues no dejó ningún escrito, pero Platón sí deja escritos. Y algo muy interesante y novedoso en la historia de la filosofía es que no escribe tratados ni reflexiones largas y difíciles, sino lo que él escribe son diálogos, tipos obras de teatro, vamos a llamarla así, donde el personaje principal siempre va a ser Sócrates. ¿Sí? Sócrates va a ser el personaje principal de todos los diálogos de nuestro querido Platón. Los diálogos de juventud, los primeros diálogos que Platón escribe, pues básicamente lo que hace es exponer la teoría de su maestro, de Sócrates. Claramente en su primer diálogo titulado Apología de Sócrates, donde refleja el juicio socrático, pues intenta reflejar esta imagen de un Sócrates íntegro, preocupado por la humanidad y por su comportamiento, ¿vale? Después ya en los diálogos de madurez ya vemos precisamente eso, una madurez del pensamiento, donde Platón deja a un lado la figura del maestro y se centra en exponer su pensamiento sin perder la forma en la que ya había aprendido a escribir a través de diálogos, y nuestro querido Platón sigue siendo la estrella de la película, ¿vale? Y ya por último, pues los diálogos de vejez, donde a lo mejor corrige algunas ideas, refuerza otras, etcétera, etcétera. Personalmente, para mí, el diálogo más bonito y que les recomiendo, bueno, son dos, Apología de Sócrates y El banquete. El banquete, que es una reflexión sobre el amor, donde por cierto aparece el mito platónico de la caverna, el mito platónico del amor. Sí, ustedes incluso han usado esa frase.
Eres mi amor platónico. Bueno, pues viene de Platón, claramente. Pero está en El Banquete. Yo los invito a leer El Banquete, que es un texto delicioso y maravilloso. Platón fundará su propia escuela de filosofía llamada la Academia, donde participaban, cantaban y el público votaba por ellos. Claramente, ¿no? Solamente entraban varones a aprender filosofía, gimnasia, retórica, matemáticas. Era una escuela de filosofía muy prestigiosa, la academia. Y después, pues poco más, ¿no? Tuvo muchos alumnos, entre ellos tal vez el más importante, Aristóteles. Aristóteles fue el alumno de Platón, a su vez alumno de Sócrates. ¿Okay? Y Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno, el que a los 27 años conquistó medio mundo. O sea que ahí hay una cadenita muy interesante de conocimientos. Y bueno, tal vez el aspecto más importante en la vida de Platón lo vivió en su juventud y fue la muerte de Sócrates. Él atestiguó cómo los sofistas, estos pseudofilósofos que realmente cambiaban y disfrazaban la reflexión y no les importaba la verdad sino el dinero, condenan a Sócrates porque Sócrates llegaba y dice, bueno, tú eres un sabio, dime la verdad. Y Sócrates empezaba a interrogar, interrogar, interrogar y al final lo único que hacía era demostrar públicamente, en el ágora, públicamente, que estos sofistas pues eran, pues eso, unos engañabobos. Les los tomaron, les cayó muy mal esto y lo que hicieron fue denunciarlo por traer nuevos dioses y corromper a las juventudes. Sócrates no se defendió, o sea, bueno, se defendió, pero dijo, no voy a pedir perdón, o sea, no voy a pedir perdón porque reconocer, lo condenan a muerte. Y pues se toman cianuro frente a sus alumnos, ¿no? Entonces, este hecho fundamental hace que Platón se rompa algo ahí en Platón. Vamos a ver que se rompe la siguiente semana, que espero que estén en clase, ¿vale? Porque estoy aquí yo sola como sesión de espiritismo. Muchísimas gracias, jóvenes. Por favor, los espero la siguiente sesión porque ustedes votaron. Aquí nada de que Chuchita la bolsearon, no. Ustedes eligieron este horario. Pues venga, aquí los quiero, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima sesión. Un abrazo.